Pues hoy tenemos una pregunta y nos gustaría saber si podrías responderla. Alguien ha preguntado, ¿está permitido casarse con una mujer hindú? Ella no desea convertirse y yo no quiero obligarla a nada. ¿Es admisible una unión matrimonial en la que ella siga su religión y yo la mía? Hay un par de cuestiones que tienen que ver con esa pregunta. La primera que me gustaría resaltar es este aspecto de que él está diciendo que le gustaría no forzar a su futura esposa o a su potencial esposa o a su prometida a seguir a esta religión. Y yo pienso que eso es absolutamente correcto. No es posible obligar a nadie a creer en nada. La religión le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Es algo en lo que nadie puede obligar, porque es un asunto del corazón y Allah subhanahu wa ta'ala solo acepta la fe si es sincera y si viene de un lugar de genuina creencia. Así que esta idea de que haya compulsión en la religión, no hay compulsión en la religión. Eso es lo que el Corán dice. Así que nunca puedes obligar a nadie. Simplemente puedes intentar presentarles la evidencia y guiarlos y convencerlos. Pero al final del día, cada quien tiene que ser su propio salvador en ese sentido. En el sentido de tomar la decisión de si sí o no quieren tener fe en algo. Así que ese es el asunto. Y eso es precisamente porque se reveló esta regla en el Islam de que tienes permiso, si eres un hombre musulmán, de casarte, por ejemplo, con una mujer de entre la gente del libro. Y algunas personas han criticado esta noción de que un hombre musulmán pueda casarse con una mujer cristiana o una mujer judía, pero una mujer musulmana no sea capaz o tenga prohibido casarse con un hombre cristiano o un hombre judío. Y la razón de eso es porque en la religión del Islam y en general en las religiones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo y el Islam, ellos consideran que el hombre es como la cabeza de la casa y la figura dominante. Así que en el Islam tenemos un versículo en el Sagrado Corán que dice: y Dios nunca le permitirá a los incrédulos tener dominio sobre los creyentes, ¿verdad? Así que por esa razón, porque el Islam considera que el hombre sería aquel que tenga el dominio o la última palabra, o que es el más dominante o el pastor, por decirlo de alguna manera, de la casa, que sería imposible por eso considerar que este versículo pueda seguir siendo válido mientras que se le permite a una persona que rechazó a Mohammed y la familia de Mohammed o que rechazó el Corán ser la figura dominante. En ese caso, estarías permitiéndole a un hombre no creyente, es decir, un judío o un cristiano, tener dominio sobre la mujer musulmana. Así que esta es la razón por la cual en el Islam solo se le permite a los hombres que tienen el dominio casarse con no creyentes, porque la relación sería aceptable entre ambos. Es aceptable que estos dos se unan, un musulmán, una cristiana y un musulmán, bajo un mismo techo. Pero el musulmán tiene que tener la última palabra, el dominio, ¿ok? ¿Y sabes por qué es importante esto? Por los niños, obviamente. La idea principal es que en el Islam, la idea es que no querríamos que un cristiano o un judío le prohíba a los hijos de una mujer musulmana practicar la religión del Islam, o tener en alta estima el Corán o las palabras de Mohammed y la familia de Mohammed, alayhum salam, ¿ok? En el judaísmo es incluso más duro, es más estricto. Ellos no le permiten a un hombre ni a una mujer casarse fuera del judaísmo. Es como, está prohibido, no está bien visto. Y la razón es porque ellos tienen miedo de que casarse con un esposo no judío puede hacer que sus corazones se aparten del Señor. Y ellos citan obviamente la historia de Salomón y sus muchas esposas que eran no creyentes y que según la narrativa judía, ellas consiguieron apartar su corazón del Señor. Y él era el rey designado divinamente y era un profeta. Así que, ¿qué hay del resto de la gente? Ese es el proceso de pensamiento detrás de ello. Y en términos del cristianismo, bueno, tú vienes de un contexto cristiano, así que te dejaré comentarlo.
Sí, es decir, por lo que yo entiendo, no es que esté explícitamente prohibido casarse con alguien de otra religión. No creo que haya textos específicos ni palabras concretas de Jesús al respecto, pero es evidente que en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que indican que el hombre es el cabeza de familia y que la mujer debe someterse a su marido. Así que el enfoque moderado del que hablas tiene mucho sentido. Y sé que en mi vida personal, mi madre se crió como protestante y de hecho se convirtió al catolicismo para casarse con mi padre. Así que existe este proceso de conversión que es bastante común. Así que incluso dentro del cristianismo, una persona que es protestante tendría que convertirse al catolicismo para que su matrimonio sea válido. Así que, ¿es esto algo que tu madre hizo solo para casarse con él, debido a las reglas de la iglesia o debido a la tradición familiar? Ok, así que, obviamente, ahí lo tenemos, como los espectadores lo han visto, esta noción que es común para el judaísmo, el cristianismo y el islam, para las tres religiones. Y existen subdenominaciones en las que básicamente es odiado o está prohibido casarse fuera de la fe. ¿Ok? A la gente se le impulsa a casarse dentro de la fe. Y eso es para preservar la fe del individuo, así como la fe de los hijos, ¿verdad? Ok, ahora, la persona nos pregunta acerca de una mujer hindú, ¿ok? Y aquí cambia un poco, porque es muy explícito, muy bien sabido, es famoso, es algo que ningún musulmán sunita, ni ningún musulmán shia, ni ningún musulmán de ningún tipo negarían la permisibilidad de que un hombre musulmán se case con una cristiana o una judía. Y la razón de eso es porque ellos son lo que se conoce como gente del libro. ¿Qué significa este término? Ahlul Kitab, o gente del libro. Significa que, a pesar de que ellos no son de tu pueblo, ¿ok? Ellos no son de la gente del Islam o de la gente del Corán. Ellos son gente del libro, es decir, del libro de alguno de los profetas y mensajeros. Ellos son gente de un libro distinto. Ellos son gente de un libro diferente, pero aún así un libro que se reconoce que tiene un origen divino, ¿ok? Así que ellos consideran que los cristianos son la gente del Evangelio, por lo tanto, gente del libro. Ellos consideran que los judíos son la gente de la Torah o del Tanaj, por lo tanto, gente del libro. Y ellos creen que Muhammad sallallahu alaihi wa alihi en el Corán explícitamente verificó, aceptó, aprobó y respaldó a Jesús y a los profetas hebreos y a los mensajeros, incluyendo a Moisés. Y el Corán es muy explícito en que el Injil o el Evangelio, así como la Torá, tienen orígenes divinos, que estas fueron revelaciones que vinieron de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿verdad? Estos son libros divinos en su origen. Esto no significa que no estén corrompidos hoy en día. Más bien, los musulmanes, todos ellos creen que ha ocurrido corrupción, porque hay versículos que indican esto, y de hecho lo dicen explícitamente, que hubo individuos que corrompieron la Torah y también corrompieron el Evangelio, ¿verdad? Así que incluso a pesar de que es corrupto y a pesar de que está corrompido, está bien, ¿ok? Ellos creen que si estos libros no hubieran sido corrompidos, que todos los cristianos y los judíos habrían sido dirigidos hacia la religión del Islam, ¿verdad? Porque ellos creen que todo es un solo camino. Así que ellos reconocen que existe corrupción y sin embargo aceptan que estos individuos entren a tu familia, que entren a tu hogar, siempre y cuando ellos sean creyentes en un texto cuyo origen sea legítimo o que sea una de esas revelaciones divinas. Yeah, I mean, there are people who are part of one of the covenants, right? Like one of the true covenants that God made throughout time. Así que para poder responder la pregunta respecto a la mujer hinduista y el hermano que está preguntando esto, realmente es un asunto de tratar de determinar si los hinduistas caen o no dentro de la categoría de gente del libro. Y esto realmente es de lo que se trata. ¿Y por qué expliqué estas nociones antes? ¿Esta mujer es una pagana?
¿Se considera que esta mujer es una pagana, una idólatra? ¿Alguien que sería considerado impuro, que nunca ni ella ni su familia han creído en un profeta o mensajero divinamente designado? ¿Alguna vez ella estuvo bajo el resguardo de un pacto? ¿Alguna vez ella tuvo fe en un libro revelado? Porque si ella lo hizo, entonces tendríamos algo en común y ella sería pura hasta cierto grado, ¿verdad? Incluso si fuera politeísta o mushrik, porque en la religión del Islam, lo bello es que, como dije, si el origen es correcto, está bien. Incluso si hoy en día son politeístas. Y ciertamente, los musulmanes, igual que los judíos, consideran que los cristianos son mushrikin. Esto está muy claro en el Corán, que son politeístas, que ellos creen en más de un solo Dios, debido al concepto o la noción de la Trinidad. Pero sin embargo, aún es aceptable casarse con ellas. De hecho, nosotros, como el séptimo pacto, como seguidores del imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, consideramos que los judíos, los cristianos, los musulmanes, suní y shia, consideramos que todos ellos son mushrikin. Y eso es porque, o politeístas, porque nosotros creemos que la noción del politeísmo está fuertemente atada, el monoteísmo, a la noción del imamato, o de seguir a un líder divinamente designado. Así que si tú sigues al Moisés de tu época, al Jesús de tu época, al Mohammed de tu época, al imam de tu época, eres un monoteísta, porque estás tomando directamente desde la boca de Dios o del representante divinamente designado por Dios. Si sigues a alguien más, entonces eres politeísta, porque estás tomando de otro lado y no de la fuente, de Dios, o estás tomando de ambos, y eso te haría un mushrik, ¿verdad? Y sin embargo, una mujer ansari, ¿verdad? Y un hombre ansari en nuestra religión, aún así tienen permiso de casarse con otros musulmanes, sunis o shias, ¿ok? Así que es aceptable casarse con un politeísta siempre y cuando su fundamento sea el monoteísmo o su origen sea el monoteísmo. Así que, ¿qué constituiría clasificar a los hinduistas como monoteístas? Se requerirían dos cosas. Se requeriría que su fe o su doctrina en su origen, ¿verdad? Sin importar cómo sea practicada o interpretada hoy en día, que en su origen, la doctrina pura o el libro que tienen llame hacia el monoteísmo. Y eso es exactamente lo que nosotros encontramos en la religión del hinduismo. Encontramos que en su doctrina, en su fe, en los pilares de su fe, ellos tienen esta idea o esta noción de que existe esta realidad suprema, ¿verdad? El Brahman, el Señor de señores, el Rey de reyes, este origen de toda la creación. ¿Existen otros dioses? Existen otros dioses, ¿verdad? Pero estos dioses son considerados emanaciones inferiores, ¿verdad? Emanaciones o manifestaciones de la fuente suprema de todas las cosas o todas las entidades. Así que ellos funcionan algo así como emisarios, embajadores, trabajadores inferiores. Ya sabes, fuerzas angélicas, por así decirlo, del supremo y único Dios. Así que existe esta noción de que existe un solo Dios, y eso encaja con el concepto del monoteísmo, precisamente, punto por punto, ¿verdad? Incluso en la religión del Islam, ya hemos hablado anteriormente en otros episodios de cómo existen estas duás de los Ahlul Bayt que invocan a Dios, en las que el invocador dice, oh Rey de reyes, oh Señor de señores, oh Dios de dioses, ¿verdad? Así que la noción de que existen otros dioses, eso está bien, en tanto que exista un Señor supremo o un Dios de todo. Y eso es lo que encontramos en la religión del hinduismo. Así que en ese sentido, ellos encajan, ¿verdad? Pero no podría ser simplemente una religión monoteísta que haya sido creada de la nada. No podemos simplemente... No te puedes casar con alguien, por ejemplo, si alguien viniera hoy en día. Y esto podría pasar. Si alguien caminara en las calles hoy en día, o saliera en televisión hoy en día, o escribiera un libro él mismo hoy en día y dijera, hey, simplemente quiero decir que creemos en un solo Dios y que este Dios único, su nombre es, y luego se inventa cualquier nombre que quiera inventar, ¿ok? Así que incluso en esta nueva religión que él ha registrado ahora y que ha creado ahora, está basada en el monoteísmo. Es una religión monoteísta porque solamente creen en una deidad, salvo que sería una religión inaceptable. Y esta persona no te puedes casar con ella porque es un dayal, es un anticristo, es un mentiroso, es alguien que es un falso profeta. No está realmente designado por Dios. Así que necesitas que sea una religión monoteísta, pero también una religión que esté basada en la doctrina
y venga de un mensajero divinamente designado, ¿ok? Alguien que sea un profeta legítimo o un mensajero. Sí, y has dejado muy claro que Krishna fue enviado por Dios, ya sabes, que fue enviado por el mismo Dios que designó a Abraham, a Jesús y al profeta Mohammed. Así que sí, tiene sentido que el hinduismo pueda considerarse, ya sabes, como gente del libro. Tendría sentido que alguien que profesara esta fe pudiera casarse con una mujer hindú. Exactamente. Así que para finalizar, como dijiste, hemos tenido episodios que hemos subido a nuestro canal que han hablado acerca de la doctrina hinduista y acerca de Krishna específicamente. Y hemos demostrado que fue un mensajero divinamente designado. Y hemos citado y mencionado narraciones de Mohammed y la familia de Mohammed que han hablado acerca de cómo hubo 124,000 profetas que fueron enviados a la humanidad, o que existen en la tierra, o que existieron en la tierra. 313 mensajeros que fueron enviados a las varias naciones y que la mayoría de sus nombres, la mayoría de sus identidades han sido olvidadas. Y hemos mostrado también cómo el profeta ha prohibido el descartar a entidades particulares o mentes o individuos que fueron tenidos en alta estima en ciertas sociedades, como Aristóteles y Platón, y cómo el profeta sallallahu alaihi wa alihi dijo acerca de Aristóteles que él era un profeta que su gente no reconoció. Así que tenemos que examinar la doctrina de Krishna. Y lo que hemos encontrado cuando examinamos, y hemos mostrado eso en nuestros episodios, es que, sin ningún lugar a dudas, lo que encontramos también en las tradiciones y narraciones de Mohammed y la familia de Mohammed alayhum salam, es que hay una evidencia sobrecogedora de que la religión del hinduismo, su origen fue una religión divina, y que el individuo que es conocido como Krishna, que este fue uno de los 124,000 profetas y mensajeros que fueron enviados a la humanidad. Y este también es un hecho que el imam Ahmed al-Hasan el-Yamani alayhi salam ha verificado independientemente incluso de las narraciones que vienen de Mohammed y la familia de Mohammed alayhi salam. Sí, y realizaste una serie increíble en la que comparabas las enseñanzas del hinduismo, las enseñanzas de Krishna, con las palabras de los Ahlul Bayt. Fue una serie que me abrió mucho la mente y sí, demostró sin lugar a dudas que lo que dices es cierto. Dios te bendiga, Tiffany. Así que en conclusión, simplemente queremos decirle a este hermano, sí, te puedes casar con ella. Nuestra religión respeta a todos los hinduistas y considera que no son diferentes de cómo los cristianos y los judíos deben ser considerados. Consideramos que ellos son gente del libro, gente de un pacto anterior. Y les damos la bienvenida a nuestro rebaño y a nuestra familia. Y yo le deseo a él la mejor de las suertes en sus nuevas labores en este matrimonio. Y que Dios lo bendiga y que Dios la bendiga. Y que Allah subhanahu wa ta'ala guíe a todos hacia la verdadera fe. E inshallah, este es un nuevo capítulo de amistad entre los musulmanes y los hinduistas. Gracias, Abba Sadiq.